Era la tarde del 7 de noviembre de 1998 en Pereira, Colombia, una pequeña ciudad en las faldas de los Andes y parte de la fértil región productora de café, conocida como el Eje Cafetero. Un grupo de niños locales estaban jugando a fútbol en el campo. En un momento, un niño persiguió una pelota hasta la esquina del terreno, donde encontró un cráneo humano. Cuando llegó la policía, notaron que era demasiado pequeño para ser de un hombre, y por lo tanto, especularon que el cráneo pertenecía a una mujer. Sin embargo, a medida que el resto del esqueleto fue excavado, los forenses rápidamente determinaron que los huesos pertenecían a un niño que estaba al borde de la pubertad, entre las edades de 11 y 13 años. Desgraciadamente, la muerte de un niño de esa juventud no era sorprendente en la Colombia de los años 90, donde décadas de guerra civil, agitación política y luchas con despiadados carteles de droga habían creado una clase de niños callejeros sin hogar conocidos como los desechables. Aunque la mitad de los niños de Colombia vivían en la pobreza y el 10% de ellos no tenía ninguna educación formal, los desechables estaban en la situación más desesperada de todas. Había aproximadamente 60.000 desechables en Colombia, con 20.000 de ellos viviendo en la capital del país, Bogotá. El resto estaba distribuido en otras ciudades del país. Los desechables pasaban su corta vida en las calles, consumiendo drogas y fumando residuos baratos de cocaína desde tan solo 6 años. Tanto niños como niñas se prostituían a edades tan sorprendentemente jóvenes como a los 9. Los chicos se unían normalmente a pandillas, participaban en violencia callejera e incluso cometían asesinatos a otros niños, generalmente golpeándose entre ellos con palos y cadenas o apuñalándose con cuchillos y botellas rotas. Una alegría, amigos. A veces se mataban incluso entre ellos por nada más que los mejores lugares para dormir. No tenían familia que los reclamara o protegiera. Por lo tanto, eran un objetivo principal para depredadores adultos o guerrilleros que querían reclutarlos como soldados o carteles que querían usarlos como mulas de drogas. Si los desechables desaparecían o eran asesinados, muy pocas personas lo notaban, y como estos niños generalmente nunca habían visitado un dentista en su vida, sus cuerpos, si alguna vez eran encontrados, no podían ser identificados por registros dentales. Así pues, el cuerpo del niño encontrado en un campo en Pereira no fue asignado a una alta prioridad por la policía. Lo más probable es que nunca descubrieran cuál era su nombre, pero quizás la policía debería haber prestado más atención. En esos momentos, la gente en toda Colombia se había alarmado por un aumento en la tasa de desapariciones de niños, no solo de los desechables, sino también de niños con padres y familias. Madres y padres en pánico se preguntaban dónde estaban sus pequeños. En el último año, decenas de críos habían sido reportados como desaparecidos solo en la ciudad de Pereira. Un aumento similar en las desapariciones había ocurrido en todo el país. El 15 de noviembre de 1998, la policía descubrió una fosa común con 36 niños en Pereira. Combinado con otros sitios de entierro más pequeños, el número total de cuerpos ascendió a 41. Una barbaridad, amigos. En los meses siguientes, se encontraron hasta 27 niños adicionales en una fosa común en el Valle del Cauca, al sur. Informes adicionales de sitios de entierro y fosas comunes llegaron de otras partes de Colombia, desencadenando una investigación ya sí a nivel nacional. Al principio, la policía consideró la teoría de que estos niños eran víctimas de una sociedad satánica o de una red de tráfico, pero las botellas de lubricante y de brandy barato que se encontraban invariablemente en cada sitio de entierro convencieron a la policía de que estaban ante la obra de un solo hombre, un prolífico asesino en serie. La policía consideró que esto podría ser obra de Pedro López, el monstruo de los Andes, que había matado a un estimado de 200 a 300 niños en Colombia, Perú y Ecuador en el espacio de solo unos pocos años. López había sido liberado de una institución mental colombiana solo 9 meses antes con una fianza de $50. Todo ello con la condición de que continuara su tratamiento psiquiátrico y reportara sus actividades mensualmente a un juez. Sin embargo,
Había numerosas cosas sobre los asesinatos que descartaban a López como sospechoso. En primer lugar, algunos de los cuerpos encontrados en las fosas comunes llevaban allí un tiempo y obviamente fueron asesinados antes de la liberación del tipo. En segundo lugar, López principalmente se enfocaba en niñas jóvenes, pero los cuerpos en las nuevas fosas comunes eran abrumadoramente de niños varones de entre 6 y 13 años. En tercer lugar, el modus operandi del asesinato no coincidía con el de Pedro López, que consistía principalmente en agresión sexual y estrangulamiento. Estos nuevos cuerpos mostraban signos de tortura intensa y graves daños corporales antes de la muerte, junto con severas mutilaciones post-mortem. Insisto, amigos, por respeto, no hace falta entrar en detalles de cómo estos niños perecieron de la manera más horrible y dolorosa imaginable. Así que no, esto no fue obra de López, sino de un monstruo completamente nuevo. No voy a esconder el principal hecho. Cuando el autor de estos crímenes por fin fue atrapado, juzgado y condenado, fue sentenciado a 1.853 años y 9 días en prisión. Pero debido a las restricciones constitucionales de Colombia en ese momento, que también prohibían la pena de muerte, el hombre solo podía cumplir un máximo de 40 años. La sentencia máxima desde entonces se ha extendido a 60 años, pero solo para condenas posteriores. Mientras tanto, el hombre que llenó todas esas fosas comunes dio una confesión completa y ayudó a la policía a encontrar aún más cuerpos. Como resultado, su sentencia se redujo a solo 22 años de prisión. Pasó las últimas 2 décadas encerrado en la Tramacúa, la notoria prisión de máxima seguridad en Valledupar, y mantenido en confinamiento solitario perpetuo, debido al hecho de que casi con certeza sería asesinado por los otros reclusos. La Bestia, como se le ha llegado a conocer, solicitó una liberación anticipada de prisión en 2021, pero el juez la negó con el argumento de que no podía pagar la multa monetaria que aún debía por los asesinatos. No es como si los reclusos ganaran mucho con el trabajo en una prisión colombiana, pero a partir de 2023, la Bestia ha cumplido su sentencia y se ha vuelto elegible para la liberación. En el momento de narrarles esto, podría ser liberado en cualquier momento de 2024. Por su parte, la Bestia está ansioso por volver a salir en público. Ha hablado en varias entrevistas a lo largo de los años sobre su deseo de casarse y formar una familia. También quiere convertirse en predicador religioso. La Bestia también está considerando postularse para el Congreso para poder aprobar leyes que ayuden a los niños abusados. En las mismas entrevistas, la Bestia ha demostrado casi ningún remordimiento por sus crímenes y generalmente encuentra una manera de minimizar lo que ha hecho, culpándolo a su propia crianza, sus trastornos mentales, el diablo y el alcohol. En 2016, le dijo a un entrevistador visiblemente disgustado, John Sistiaga, que he cometido una serie de comportamientos que violan las leyes criminales y las normas morales. Soy un ser humano igual a cualquier otro, con algunos defectos, pero no uno que sea peligroso. Mientras continúas escuchando el episodio de hoy, puedes decidir por ti mismo si crees que este hombre debería ser liberado de prisión. He observado que algunas personas han estado enviando sus opiniones al fiscal general de Colombia, que se puede encontrar en X como @fiscaliacol. También hay un sitio web oficial del gobierno con más información de contacto. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos el 25 de enero de 1957. En caso de que te lo estés preguntando al momento de narrar esto, la Bestia tiene actualmente 67 años. Si Garavito es liberado en 2024, y si el cáncer ocular que ha desarrollado recientemente no se extiende y lo mata primero, es lo suficientemente joven como para potencialmente darle a Garavito un par de décadas causando estragos en público antes de morir de vejez. Garavito nació en el pequeño pueblo de Génova, ubicado dentro del eje cafetero de Colombia. El conflicto colombiano estalló en 1964, cuando el gobierno fue desafiado por ambos bandos de grupos paramilitares de izquierda y derecha, lo cual en sí mismo era una secuela del periodo de la violencia que había atormentado la infancia de Pedro López una década antes.
Por lo tanto, los Garavito se vieron obligados a mudarse a una pequeña aldea en el Valle del Cauca. Luis Garavito era el hijo mayor y el segundo de 7 hermanos, 4 varones y 3 mujeres. Dependemos en gran medida de Garavito mismo para los detalles sobre su infancia, y hay buenas razones para creer que Garavito pudo haber exagerado algunos de los aspectos negativos de su crianza para proporcionar una excusa para su comportamiento criminal posterior. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que al menos parte de su relato sea verídico, ya que la gran mayoría de los asesinos en serie provienen de hogares abusivos, pero a falta de una fuente independiente de este periodo, ya que no se ha dado un relato completo y confiable por parte de sus familiares, nunca lo sabremos con certeza. Según Garavito, su padre, Manuel Antonio, era un alcohólico violento que golpeaba regularmente a sus hijos y no les permitía tener amigos ni asociarse con personas fuera de la familia. Además, Garavito recuerda que su padre también lo sometía a abusos verbales, en particular a él, llamándolo débil, imbécil y bastardo. Este último insulto puede haber sido literal, ya que Manuel y Rosa parecían haber tenido una relación fracturada desde el comienzo de su matrimonio. Supuestamente, Manuel era un adúltero que nunca compartía la cama con su esposa, sino que pasaba su tiempo teniendo aventuras con otras mujeres y durmiendo con prostitutas. Rosa supuestamente respondía con aventuras ocasionales propias, pero un matrimonio católico en la Colombia de mediados del siglo XX no dejaba mucha posibilidad para el divorcio. El abuso físico y verbal de Manuel era tan espontáneo e implacable que los niños a menudo se escondían de su padre cuando llegaba a casa del trabajo. Garavito recuerda que Manuel era tan estricto y severo que rara vez había un día en que pudieras hablar, jugar o reír en su presencia sin temor a una paliza. Garavito dijo: "No podíamos desarrollarnos de la manera en que los niños deberían". Además, a pesar de nunca compartir la cama con su esposa, Manuel a veces dormía en la misma cama que sus hijos. Según Garavito, su padre podría haber abusado de él. Cito: "Dormía conmigo y me tocaba. Tengo un recuerdo vago. Era de noche y me manoseaba y tocaba mis partes íntimas. Nunca amé a ese hombre, lo veía como un verdugo". Manuel y Rosa a menudo tenían fuertes discusiones, lanzándose insultos de alto calibre. Según Garavito, cuando las cosas se volvían físicas, el abuso doméstico entre Rosen y Manuel era recíproco, con los dos adultos golpeándose mutuamente con igual frecuencia. Pero debido a la dimorfia sexual básica, Rosa a menudo salía perdiendo en la pelea. Garavito afirma que él fue el único en intentar defenderla, lo que provocó aún más la ira de su padre hacia él. Garavito alega que a los 6 o 7 años, cuando intentó defender a su madre embarazada de los golpes demasiado severos de su padre, Manuel arrastró a su hijo afuera, lo ató a un árbol y lo azotó repetidamente con el lado plano de un machete. Según Garavito, Rosa también era violenta con sus hijos, aunque el alcohol no era la fuente de su agresión. Ella no bebía. Rosa estaba enojada, despectiva y resentida con su situación en la vida, y desquitaba sus frustraciones con niños pequeños que no podían defenderse. Según Garavito, Rosa generalmente descuidaba a sus hijos, los veía como una molestia y una carga, y los criaba con poco afecto o cuidado. Garavito comenzó la escuela a los 7 años, después de que su familia se mudó. Resultó ser un pequeño respiro de su vida en casa. Tenía que usar anteojos, lo cual era motivo de burla por parte de sus compañeros. También tenía el apodo de Garabato, pero la crueldad de este apodo entre los niños no se traduce exactamente. Jugaba tranquilamente solo durante el recreo. Según los maestros de Garavito, era un alumno atento, pero no muy brillante, y tenía dificultades con ciertas materias. Con el tiempo, Garavito respondió al acoso con ataques de ira, a veces volviéndose violento. A veces asustaba a los otros estudiantes. A veces Garavito era brutalmente golpeado por un grupo de ellos. Cuando no explotaba en ataques de ira, Garavito mantenía un silencio tímido que evitaba que lo golpearan demasiado en casa. En 1967, cuando Garavito tenía 10, tuvo la primera sospecha de que podría sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Otro niño en la escuela tocó inocentemente a Garavito, y él recordó sentir una
agradable sensación que no entendía y un anhelo de permanecer al lado del niño. Existe cierta ambigüedad sobre si Garavito era homosexual o bisexual. Garavito insiste en que se siente atraído por las mujeres, pero sus relaciones bastante asexuadas con futuras novias y su disfunción eréctil perpetua parecen contradecirlo. Es posible que, siendo producto de su cultura y de la época, Garavito se sintiera presionado para sentir atracción por las mujeres y siga medio ocultando su verdadera orientación hasta el día de hoy. Aún así, aunque Garavito insiste en que se siente atraído por las mujeres, siente mucha más atracción por los hombres. Aunque el uso del término hombres puede ser exagerado, Garavito ha afirmado que los principales objetos de sus deseos a lo largo de su vida fueron jóvenes adolescentes. Cito: si veía a un joven, digamos de 13 o 14, subconscientemente sentía, pero entendía que me gustaba ese niño y que quería acariciarlo. Cabe destacar que Garavito no descartó más jóvenes que 13 o 14. En 1968, Garavito fue sacado de la escuela con solo una educación hasta quinto grado debido a su mal rendimiento académico y porque su padre quería ponerlo a ganar dinero para la familia. Por desagradables que hayan sido ciertos aspectos de su vida escolar, esto lo puso a merced de su padre casi a tiempo completo. Pero supuestamente Manuel no fue el único abusador del que tuvo que preocuparse. Garavito afirma que a la edad de 12 o 13 fue repetidamente abusado por un vecino. Se dice que el hombre era supuestamente un amigo del padre, profundamente religioso y dueño de una farmacia local. El acto supuestamente ocurría cada vez que Manuel llevaba a su hijo allí para recibir vacunas contra la gripe y medicamentos. Garavito afirma que el vecino lo ataba a una cama, lo quemaba con cera de vela, lo cortaba con un cuchillo y lo mordía en los genitales y las nalgas durante los asaltos sexuales. Según Garavito, las mordeduras aparentemente eran tan fuertes que causaron daños duraderos a su pene. Las sesiones supuestamente no eran aisladas, sino que ocurrían con cierta regularidad. Garavito afirma que no le contó a sus padres sobre el continuo abuso sádico porque no le habrían creído. La similitud del presunto asalto del vecino con el comportamiento posterior de Garavito ha llevado a algunos psicólogos criminales a creer que Garavito inventó estos hechos para su propia gratificación sexual durante sus sesiones con expertos en salud mental. En lugar de relatar un trauma real, Garavito disfrutaba de la fabricación improvisada de ficción erótica. Otros sugieren que estos eventos podrían haber sido genuinos, dando forma a la visión de la sexualidad de Garavito y difuminando las líneas entre el sexo y la violencia en su mente. Por lo tanto, Garavito pudo haberse sentido obligado a replicarlos para obtener gratificación sexual en su vida posterior. Garavito afirma que la insistencia inicial del abuso de su vecino despertó en él el deseo de lastimar animales. Cita: lo único que quería en ese momento era autoborrarme. Entonces vi 2 pajaritos y los apedreé hasta quitarles la vida. Tomé a los pajaritos, los abrí y los despedacé en pedazos. Esto fue después de mi agresión sexual. Me sentí muy arrepentido, no sé por qué lo hice. Poco después de que comenzaron los abusos regulares del vecino, Garavito afirma que a los 12 abusó sexualmente de un chico de menor. Garavito también afirma que alrededor de esa época comenzó a agredir sexualmente a sus hermanos. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y sentí algo dentro de mí que no podía explicar. Todos nos fuimos a dormir, les sugerí que se quitaran la ropa y comencé a tocarlos. No pasó nada, ni mis padres se enteraron, ni mis hermanos lo recuerdan. A veces, cuando estaban durmiendo, volvía a hacer lo mismo. Los abusos del dueño de la farmacia hacia Garavito supuestamente continuaron sin cesar durante aproximadamente 2 años. Luego, en 1971, cuando Garavito tenía 14, la familia se mudó al pueblo de Trujillo, también en el Valle del Cauca. Garavito afirma que allí fue agredido sexualmente por otro vecino. Al parecer, este hombre le mostró a Garavito pornografía heterosexual, y cuando Garavito se mostró disgustado, el vecino presuntamente golpeó al adolescente antes de arrastrarlo afuera entre los arbustos y sodomizarlo. Una vez más,
No está claro si este incidente realmente ocurrió o si Garavito lo inventó como una explicación para sus crímenes posteriores y como una forma de erotismo sádico-masoquista para excitarse mientras hablaba con psicólogos. Garavito es un caso clásico de trastorno de personalidad antisocial. Es altamente manipulador y un mentiroso crónico. No se puede confiar en una palabra que dice. De cualquier manera, en 1972, la narrativa personal de Garavito lo transforma de una víctima traumatizada en un depredador implacable, especialmente porque a los 15 años, Garavito encontró otro pasatiempo crucial para la distorsión de su psique y el florecimiento de su ser: el alcohol. El alcohol ciertamente fue combustible para la mente ya afectada de Luis Garavito. Debido a sus cualidades depresivas, agitadoras y desinhibitorias, el alcohol es una de las drogas capaces de exacerbar trastornos de personalidad y diversas formas de trastornos mentales. Pensamientos e impulsos que podrían haber permanecido enterrados salen a la luz y se ponen en práctica en la vida real. Garavito ni siquiera está cerca de ser el primer asesino en serie alcohólico. La conexión es bastante común. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer siempre necesitaba estar borracho para poder quitarles la vida a sus víctimas. Ted Bundy, en sus primeros asesinatos, necesitaba emborracharse mucho con Mickey's Big Mouth Malt Liquor para llevar a cabo actos de secuestro y sadismo sexual. Pero con Bundy, a medida que avanzaba el tiempo, el impulso se hizo más fuerte y la necesidad de una bebida desinhibidora se hizo más débil. En cambio, Garavito, por otro lado, nunca perdió la necesidad de alcohol para revelar el monstruo que yacía dentro de él. Era una situación de Jekyll y Mr. Hyde. Incluso siendo adulto, era tímido y educado cuando estaba sobrio, pero se convertía en un torturador, asesino, mutilador y necrófilo cuando estaba borracho. Pero todo eso está por venir. A los 15 años, Garavito tenía acceso al alcohol y se inclinó hacia el brandy barato, ya que en Colombia se consume más uva que granos. Su padre bebía mucho, lo que le permitía a Garavito tomar un poco de alcohol de la casa. En la década de los 70, las actitudes hacia el consumo de alcohol en los adolescentes eran más relajadas, por lo que un joven podía adquirir una botella de licor con mayor facilidad si lograba reunir el dinero. Además, la cultura de consumo de alcohol en Colombia implica un consumo más moderado, e incluso a veces se les da pequeñas cantidades de vino a los adolescentes con la cena. Y entre los adultos, las tasas de alcoholismo total son mucho más bajas en Colombia que en América del Norte o Europa del Norte, lo que significa que el consumo excesivo de alcohol en los adolescentes no es una de las principales preocupaciones de las personas, al menos no en comparación con el consumo de drogas duras, como mezclar un cigarro con residuos baratos de cocaína. Garavito también tenía una genética en su contra. Su padre era un borracho y provenía de una familia de borrachos, y aunque su madre no bebía, su padre también era un bebedor empedernido que murió de cirrosis hepática, y tenía 2 hermanos que también eran bebedores profesionales. Así que Garavito era un artista de la bebida en ciernes de una larga línea de artistas de la bebida, lo que hacía casi imposible que tomara un trago ocasional y moderado. Garavito dice que después del incidente en el que no logró excitarse con la pornografía heterosexual, intentó corregir el problema proponiendo sexo a docenas de mujeres mayores y muchas chicas de su edad. Para tener el coraje y posiblemente la voluntad de hacerlo, primero necesitaba estar completamente lubricado con alcohol, pero su descaro y confianza se veían contrarrestados por una embriaguez bastante desagradable y espeluznante. Así que el joven apestoso a alcohol, siempre y de manera previsible, era rechazado por todas las mujeres a las que se acercaba. Sin embargo, la juerga de borrachera se convirtió en algo permanente en la vida del adolescente. Algunas veces era solo por diversión entre sus amigos, pero la eliminación de las inhibiciones de Garavito rápidamente lo llevó hacia el verdadero objeto de sus deseos. A finales de 1972, Garavito, en un estado extremo de ebriedad, fue sorprendido por su madre intentando forzar a un joven. Lo que Garavito afirmó más tarde es que el miedo y la angustia de este niño
encendieron en él un fuerte impulso hacia el sadismo sexual. No está claro si este fue el único niño del que Garavito abusó en 1972, pero es el único caso en el que Garavito fue atrapado en 1972. Según Garavito, el incidente disgustó a su madre y a su padre, y lo echaron de la casa durante 1 o 2 semanas, pero no llamaron a la policía ni presentaron cargos. En 1973, a los 16, Garavito continuó con sus depredaciones. Desconocemos la cantidad exacta de víctimas en este año, pero sabemos que hubo varias. Viajó ampliamente, posiblemente para reducir las posibilidades de ser descubierto, y fue arrestado en una estación de tren en Bogotá, a 400 kilómetros de Trujillo, después de intentar agredir sexualmente a un joven. El ataque tuvo lugar en una plataforma de tren y el joven gritó de inmediato, atrayendo la atención de las autoridades. La naturaleza audaz y descuidada del ataque podría atribuirse al estado de embriaguez de Garavito en ese momento. A Garavito se le imputaron cargos de intento de abuso sexual a un menor, pero el caso no llegó a juicio. Bajo el interrogatorio policial, Garavito negó que quisiera sodomizar a la víctima, solo quería abusarlo ligeramente. Mientras tanto, el incidente llevó a que Garavito fuera expulsado permanentemente de la casa. Según Garavito, su padre Manuel no se opuso al asalto sexual en principio, pero sí al hecho de que fuera homosexual. Manuel despreció a su hijo por elegir a jóvenes en lugar de mujeres como sus presas, o al menos eso es lo que Garavito afirmó más tarde. A partir de ahí, el joven de 16 años fue arrojado al mundo de los muchos hombres jóvenes sin hogar en Colombia. Algunos de ellos fueron reclutados por grupos paramilitares, otros se convirtieron en delincuentes, pero la mayoría fueron explotados como mano de obra barata. Primero encontró trabajo en una plantación de café en Trujillo. Fue mientras trabajaba en la plantación de café en el 73 que Garavito conoció por primera vez a Luz Mary Campo Orozco, quien entonces era una joven que vivía con su madre. Garavito y Campo formaron una amistad platónica, aunque Garavito afirmó más tarde que se enamoró perdidamente de ella desde el principio. Su amistad se interrumpió más tarde ese año, cuando Campo se mudó para buscar trabajo. Esta no sería la última vez que Garavito y Campo se verían. A principios de 1974, a la edad de 17 años, Garavito dejó Trujillo en busca de un trabajo mejor remunerado. Saltó entre las ciudades de Armenia y Pereira en el eje cafetero, haciendo trabajos ocasionales hasta que encontró un puesto como empleado en una compañía de seguros. Era un trabajo estable y respetable, e incluso en 1975, a los 18 años, Garavito comenzó a tomar clases nocturnas de marketing. Dadas sus difíciles experiencias de la infancia, si Garavito hubiera estado mentalmente estable y sobrio, esta podría haber sido una nueva oportunidad en la vida, una historia de éxito, un triunfo sobre la adversidad. Sin embargo, el crónico alcoholismo de Garavito puso fin a todo eso. Empezó a trabajar borracho y agresivo, lo que rápidamente lo llevó a conflictos con sus compañeros de trabajo y empleadores, llegando incluso a peleas a puñetazos antes de ser despedido. Luego, Garavito consiguió un trabajo como asistente en una tienda departamental, pero repitió el mismo patrón y fue despedido de allí. Garavito volvió a hacer trabajos ocasionales en varias ciudades y pueblos, además de mendigar y vender baratijas en la calle. Ocasionalmente conseguía trabajo como empacador en un supermercado, pero su constante embriaguez también lo llevaba a ser despedido de allí. En su vida personal, las cosas siguieron un patrón similar. Garavito entabló varias amistades platónicas con mujeres e incluso formó algunos vínculos románticos. Cuando estaba borracho, intentaba tener relaciones sexuales con sus novias, con resultados diversos, mezclados con trauma, shock y horror. Durante los sombríos actos sexuales bajo los efectos del alcohol, se encontró con el problema de la disfunción eréctil persistente. Esto no parecía ser resultado del alcohol. En cambio, Garavito expresó frustración por no encontrar a las mujeres atractivas.
El alcohol probablemente fue un intento de superar su falta de atracción en lugar de ser la causa de sus disfunciones sexuales. Por lo tanto, parece probable que Garavito fuera homosexual, no bisexual. Sin embargo, debido a la cultura y la época, se sintió presionado para demostrar que era un hombre como cualquier otro. Y debido a que Garavito bebía en presencia de sus novias, rápidamente se volvía desagradable y cometía actos de abuso verbal y físico. Pero cuando estaba sobrio, Garavito a menudo parecía lleno de remordimiento y su comportamiento hacia sus novias era bastante cariñoso y tierno. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol hizo que estas relaciones tuvieran una vida corta. Garavito no podía pasar más de unos días sin emborracharse, lo que significaba que las mujeres en su vida estaban sujetas a amenazas recurrentes, golpizas y discursos ebrios. Después de suficientes de estos abusos, las mujeres siempre echaban a Garavito de la casa y difundían la noticia de su alcoholismo y su comportamiento abusivo en toda la comunidad. Por lo tanto, Garavito regularmente agotaba su bienvenida en un vecindario, pueblo o ciudad y volvía a comenzar con desconocidos. Lo único que le permitía quedarse en un lugar durante unos meses era el hecho de que era muy tranquilo y amable cuando estaba sobrio, lo que le daba un poco más de tiempo con las personas antes de ser marginado. Garavito no tenía muchos amigos, lo cual no es sorprendente para un alcohólico con trastorno de personalidad antisocial. Su confidente más cercana en la vida era su hermana Esther, el único miembro de su familia con quien hablaba después de ser expulsado de su hogar de la infancia. Garavito visitaba regularmente a Esther en Trujillo, pero incluso ella, aunque se mostraba comprensiva, intentaba limitar la cantidad de contacto que tenía con él debido al alcoholismo de Garavito. Incluso ella había sido víctima de su agresión cuando estaba borracho. En cuanto al resto de su familia, Garavito sentía una profunda aversión hacia ellos. Un tema constante cuando Garavito estaba borracho era lo mucho que odiaba a su madre y a la mayoría de sus hermanos, y cómo quería matar a su padre. Se desahogaba al respecto con cualquiera que quisiera escucharlo, y aunque nunca pudieron estar seguros de que Garavito dijera la verdad sobre su infancia, lo que sufrió a manos de su padre continuaba irritándolo. El patrón de mudarse a una nueva ciudad, haciendo amistad o relacionándose con una mujer, y luego usando el alcohol para reducirlo todo a ruinas y cenizas, se repitió desde 1974 hasta 1978. No está claro cuántos niños agredió Garavito durante este tiempo, pero sabemos que fueron bastantes, probablemente en decenas, a lo largo de los 4 años. Garavito insiste en que en ese periodo estaba atacando no solo a niños, sino también a niñas. Esto podría ser cierto, o simplemente otra manifestación de Garavito de que definitivamente no era gay. También se valió de trabajadores sexuales infantiles entre los desechables, miles de huérfanos empobrecidos que se alineaban en las calles y callejones de Colombia. Garavito era cruel y violento con ellos. Su lado sádico había sido desatado. Los golpeaba, amenazaba y torturaba, pero hasta ese momento, Garavito no había llegado al extremo de matarlos. Ese infierno aún estaba por llegar. En 1978, cuando Garavito tenía solo 21 años, su alcoholismo se hizo tan evidente que cayó en una profunda depresión y frecuentes pensamientos que nos obligan a llamar autoborrado. Como tal, Garavito se unió a Alcohólicos Anónimos, que se había extendido de Estados Unidos a Colombia en 1959. Al poner su fe en la idea general de un poder superior, fue solo un pequeño paso unirse a una religión más formal. Siendo un católico bastante alejado de la fe, Garavito fue llevado por un miembro de AA a algunos servicios de la Iglesia Pentecostal, una secta protestante de amplia difusión internacional con ceremonias animadas y elaboradas, llenas de música y fe milagrosa con sanaciones y personas hablando en lenguas. Toda esta exhibición tuvo el efecto de reavivar la creencia de Garavito en lo divino, pero lo que más le atrajo del pentecostalismo fue el concepto de ser purificado de los pecados y renacer. Por supuesto, en el catolicismo, uno puede confesar sus pecados para intentar ingresar al cielo a través de la caridad y los actos de piedad.
pero algunos pecados son demasiado graves y aseguran la condenación. El único requisito oficial para la salvación en el pentecostalismo es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y unirse a la familia de Dios. Así fue como un sádico sexual y depredador implacable de jóvenes esperaba entrar por una simple declaración de fe a las puertas del cielo. Además de Alcohólicos Anónimos y el pentecostalismo, Garavito se acercó al Departamento de Servicios Sociales de Colombia, que lo remitió a un servicio de asesoramiento bastante rudimentario para hablar sobre su depresión y abuso de alcohol. Se sometió a este asesoramiento durante la mayor parte de los siguientes 5 años. Sin embargo, cabe señalar que, durante este periodo, Garavito frecuentemente volvía a la botella y no dejó de cometer sus actos depredadores contra los jóvenes. Tampoco discutió su atracción por ellos, y mucho menos sus crímenes contra alguno, con ninguno de sus consejeros. Así que externamente, Garavito adoptó una doble vida, como la mayoría de los asesinos en serie, pero internamente, a diferencia de muchos asesinos en serie que simplemente usan una fachada, Garavito estaba dividido por una genuina disonancia cognitiva, donde no podía reconciliar sus esperanzas de salvación con lo que le estaba haciendo a los más vulnerables de la sociedad. Este enredo de piedad y autojustificación es evidente en todas sus entrevistas televisivas. Durante el día, Garavito asistía a servicios religiosos y era conocido por otros feligreses por golpearse el pecho en supuesto remordimiento durante la oración. Por la noche, habiendo sido purificado del pecado, Garavito visitaba los parques locales y callejones y solicitaba los servicios sexuales de niños desamparados o de otros niños más desprevenidos con padres y hogares felices, hacia áreas tranquilas y aisladas donde estarían a su merced. En 1978, poco después de su conversión al pentecostalismo, Garavito se mudó a la ciudad donde consiguió un trabajo en una tienda de comestibles. Fue allí donde reavivó su amistad con Luz Mary Campo, quien trabajaba como cajera en la misma tienda. Aunque su relación seguía siendo platónica, Garavito afirmó que su amor por Campo seguía ardiendo intensamente. Logró mantenerse sobrio cuando estuvo cerca de ella y era gentil, de voz suave y amable. Le contó a Campo todo sobre su conversión religiosa y sus esperanzas de salvación. Fue solo después que Campo escuchó de la hermana de Garavito, Esther, lo grave que continuaba siendo su alcoholismo. Este estado de ignorancia dichosa no se aplicaba a los dueños de la tienda de comestibles. Después de unos meses, Garavito fue despedido por ausentismo y por estar ocasionalmente borracho en el trabajo cuando Campo no estaba allí. Entonces, Garavito hizo las maletas y se mudó a la ciudad de Armenia, donde consiguió un trabajo en una panadería local. Allí, logró mantener las cosas en equilibrio. Bebía fuera de horas laborales, pero no cesó sus depredaciones contra los niños, visitando frecuentemente el Parque Valencia para solicitar desechables que tenían tan solo 9 años. Garavito continuó trabajando en la panadería hasta principios de los años 80, cuando se presentó borracho y peleó con otros empleados. Fue despedido inmediatamente. Desempleado, sin dinero y pronto sin hogar nuevamente, Garavito cayó de nuevo en la depresión y los pensamientos autoborrado regresaron. Además, desarrolló un caso de bulimia. Siendo ya un hombre relativamente pequeño, de solo 1,65 m, se había vuelto ahora extremadamente delgado. En la primavera de 1980, Garavito se internó en el pabellón psiquiátrico del Hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Manizales. Fue allí donde los médicos descubrieron que también sufría de paranoia y alucinaciones. Fue tratado con antipsicóticos. En una sesión de terapia, Garavito comenzó a confesarle a su psiquiatra que tenía deseos por los niños, pero luego se retractó, explicando que quería decir que quería formar una familia. Al igual que con sus terapeutas anteriores, Garavito decidió no revelar sus impulsos pederastas. Fue dado de alta después de unas semanas y regresó a Armenia, donde consiguió un trabajo en otra tienda de comestibles. Mientras estuvo allí, encantó a una madre soltera y estilista llamada Claudia. Fue amable con ella y no interfirió con su hijo,
Garavito ha dejado constancia de que la compañía de la primera mujer que realmente disfrutó fue la de Claudia. Esto parece contradecir su amor por Luz Campo, pero ¿quién puede esperar coherencia de un psicópata, asesino en serie y mentiroso compulsivo? Sin embargo, la relación no duró mucho porque Claudia tenía un enfoque algo mercenario hacia los hombres, y Garavito apenas podía derrochar dinero con su salario. Después de su ruptura, Garavito intensificó sus comportamientos depredatorios. Durante sus generosas pausas para el almuerzo de 2 horas en la tienda de comestibles, viajaba desde Armenia a las ciudades de Circasia o Calarcá, que estaban a menos de 20 kilómetros de distancia de la ciudad. Bebería brandy en el camino. Para cuando llegaba, Garavito atraería a uno de los jóvenes más pobres de un mercado o parque, generalmente ofreciéndoles dinero para hacer algún trabajo extraño. Una vez que estaban en un lugar aislado, Garavito se emborrachaba progresivamente y luego los agredía sexualmente. Además, los golpeaba y los mordía en las extremidades, el cuello y los genitales, evocando el asalto que Garavito afirma haber sufrido a manos de su vecino farmacéutico cuando era joven. Para el otoño de 1980, Garavito comenzó a torturar a sus víctimas con cera de vela, quemándolas con un encendedor y cortándolas con una cuchilla de afeitar. En algunos casos, amputaba uno de sus dedos de los pies. Garavito también se quitó uno de sus propios dientes frontales para que, según él, pudiera morder a sus víctimas de manera más efectiva. En este momento, Garavito agredía y torturaba a sus víctimas, pero no las mataba. A partir de 1980, Garavito atacó a un promedio estimado de entre 15 y 25 niños por año, sin contar a los llamados desechables, a quienes solicitaba para tener sexo y someterlos a la misma tortura. Como resultado, no pasó mucho tiempo antes de que sus víctimas alcanzaran las cifras de 3 dígitos, y este es un hombre que pronto podría ser liberado de prisión y que tiene una confianza fanática en que cuando muera, ascenderá a las puertas del cielo. Para minimizar las posibilidades de ser detectado, Garavito dejó su trabajo en la tienda de comestibles en Armenia, compró un carrito sencillo para ventas de madera y emprendió camino vendiendo baratijas, íconos religiosos y ocasionalmente frutas. Viajaba lentamente por toda Colombia para evitar que alguien lo reconociera como un perpetrador o lo rastreara. Además, ser vendedor ambulante le permitía pasar desapercibido en los mercados sin despertar sospechas, mientras buscaba víctimas. En cuanto a sus ventas, solo necesitaba ganar lo suficiente para pagar comida y alcohol. Garavito no tenía problema en dormir a la intemperie, aunque periódicamente, durante la década de 1980, se refugiaba con una mujer, eligiendo cada vez más madres solteras para poder regresar a un lugar después de estar en la carretera y dormir cómodamente bajo un techo acogedor. Como resultado de estas tácticas, Garavito pudo agredir sexualmente y torturar a un estimado de 200 a 300 jóvenes en Colombia entre 1980 y 1992 sin ser capturado. Podemos rastrear los posibles movimientos de Garavito en este periodo al observar los incrementos en los informes locales de abuso infantil. La disonancia cognitiva entre su religiosidad y sus crímenes persistía. Cuando estaba sobrio, se deprimía frecuentemente por lo que estaba haciendo. Varias veces intentó el autoborrado. Por las noches, leía frenéticamente la Biblia buscando algún pasaje que de alguna manera justificara lo que le estaba haciendo a sus víctimas. También se desnudaba y se golpeaba el pecho en señal de contrición. Comenzó a preguntarles a sus víctimas sus nombres para poder registrarlos en un cuaderno azul que leía mientras rezaba. Garavito afirmaba tener pesadillas frecuentes de las que se despertaba llorando, pero luego estallaba en risas maníacas al recordar que, a pesar de su fe, sus crímenes le proporcionaban un gran placer sexual. Sus reflexiones sobre Dios, la vida después de la muerte, la salvación y sus justificaciones para el pecado no eran coherentes debido a que sufría frecuentemente de psicosis, delirios y alucinaciones que confundían sus pensamientos. Y luego estaba el alcohol, omnipresente pero incapaz de calmar su depresión o frustración.
solo exacerbaba su confianza exagerada, seguida de un dulce olvido. Cuando fallaba en encontrar una justificación en la Biblia, Garavito se aferraba a la idea de que era pura maldad y dio el primer paso hacia el satanismo. Se entregaba a la magia negra, a sesiones de espiritismo para comunicarse con los muertos, a los rituales de sacrificio para invocar espíritus oscuros y a la adivinación del futuro con cartas de tarot. Visitaba a ocultistas y adivinos hasta que decidió que sabía más sobre el inframundo espiritual que ellos. Garavito comenzó a creer que el diablo le hablaba y le enviaba órdenes. Esto no es algo inaudito en asesinos en serie. Jeffrey Dahmer comenzó a creer algo similar. Tiene una forma retorcida de lógica. Si un ser malévolo y todopoderoso te está enviando órdenes, entonces, ¿quién eres tú? Un simple mortal frágil para desobedecer. Así podrías entregarte a cualquier actividad sádica o depravada que te brinde placer sexual, reconociendo de frente que está moralmente mal. No necesitaba ser racionalizado ni justificado, y definitivamente no era su culpa. El diablo lo obligó literalmente a hacerlo. En este sentido, el satanismo eliminó la disonancia cognitiva que Garavito había sentido anteriormente. Y digo disonancia cognitiva en lugar de remordimiento genuino, palabra que a veces aparece en relatos de Garavito, golpeándose a sí mismo, rezando por los nombres de sus víctimas y sintiéndose deprimido por lo que les hacía a esos niños. La palabra remordimiento también se usa bastante en declaraciones de Garavito mismo, pero está claro por sus entrevistas y evaluaciones psicológicas publicadas que Garavito es un psicópata, psicológicamente incapaz de sentir empatía o remordimiento verdadero. En cambio, cuando hablamos de Garavito sintiéndose en conflicto, nos referimos a su conciencia de que lo que estaba haciendo iba en contra de las leyes y normas morales. Siendo religioso en un país altamente religioso, sabía perfectamente que los 10 mandamientos prohibían el asesinato. Sabía que Cristo predicaba una compasión que era lo opuesto a hacer daño a un niño inocente. Sabía que hacer daño a un niño era ilegal. Sabía que una multitud de personas estaría dispuesta a matarlo por lo que estaba haciendo. Su supuesto remordimiento era completamente relativo a cómo era percibido. Así que, ante su Dios y la sociedad colombiana, trató de justificar lo que había hecho, y cuando no pudo, simplemente encogió los hombros, dijo que era un pecador y afirmó que se sentía mal al respecto. Pero en realidad no le importaba el sufrimiento de esos niños. Además del satanismo, Garavito añadió el nazismo, principalmente en relación a la violencia que causaba más que por cualquier ideología o raza. Consiguió una copia de Mein Kampf, varias biografías de Hitler y relatos de la Segunda Guerra Mundial. Garavito se conectaba con el hecho de que Hitler una vez fue un artista sin hogar y empobrecido en Viena. Admiraba el hecho de que Hitler había pasado de una situación muy similar a la suya a convertirse en un dictador totalitario de un país y casi conquistar toda Europa. Garavito también admiraba los métodos especialmente despiadados y violentos de Hitler. Tenía un afecto particular por la idea de dispararle a grandes grupos de personas en fosas que ellos mismos habían sido obligados a cavar. Garavito también reconoció la utilidad de mantener a judíos, gitanos y prisioneros políticos en campos de concentración y se estimulaba con la tortura y la miseria infligida allí. Por supuesto, Garavito pasaba por alto el hecho de que, como persona con atracción hacia el mismo sexo, probablemente hubiera terminado en uno de esos campos de concentración. El Tercer Reich tampoco veía con buenos ojos a los alcohólicos, a quienes consideraban genéticamente defectuosos y a quienes encarcelaban, institucionalizaban e incluso sometían a eutanasia. Pero Garavito no se fijaba en eso. En cambio, estudiaba teorías probablemente falsas de algunos historiadores que afirmaban que Hitler era homosexual. Para Garavito, esto los acercaba aún más como espíritus afines. En la misma línea, Garavito llegó a idolatrar al asesino en masa colombiano Campo Elías Delgado, un veterano de guerra que un día fue al banco, vació sus cuentas de ahorro, compró un revólver y 500 balas, y luego procedió a disparar
apuñalar y quemar a varios de sus vecinos antes de dirigirse a un restaurante italiano, tomar algunas bebidas y luego abrir fuego en contra de los demás clientes. En total, mató a 29 personas e hirió a 12 antes de que la policía le disparara en la cabeza. Garavito comenzó a tener fantasías sobre matar personas frente a periodistas y grandes multitudes. Soñaba con comprar una ametralladora, ir a Trujillo y llenar de balas a su padre antes de dispararle a su madre y a sus otros hermanos, y al final apuntar el arma contra sí mismo. Todo esto se mezclaba con el sentimiento de Garavito de que tenía derecho a vengarse del mundo y prefería quitarse la vida en lugar de permitir que lo atraparan. Tenía todas estas fantasías asesinas antes de matar a un solo niño, pero lastimar a un adulto era algo intimidante para Garavito, quien era bajo, delgado y desnutrido, y bastante tímido alrededor de las personas cuando estaba sobrio. Cuando llegó el momento de matar, Garavito eligió víctimas más indefensas. El 25 de enero de 1984, Garavito se emborrachó, cayó en una profunda psicosis y comenzó a cortarse en público. Fue encerrado en una sala psiquiátrica y se le administró medicación. Recibió terapia cognitivo-conductual para tratar su depresión. Permaneció institucionalizado durante un mes y fue dado de alta el 28 de febrero, supuestamente en buen estado de salud. Ese mismo día, fue a la ciudad de Pereira, donde secuestró, agredió sexualmente y torturó a 2 niños. Garavito fue a la casa de su hermana Esther, quien entonces vivía en Pereira, y le pidió que guardara una pequeña bolsa de ropa que contenía 2 tarjetas de identidad tomadas de los niños. Sin embargo, unos días después, la víctima vio a Garavito en público y lo señaló ante los adultos, lo que obligó a Garavito a huir de la ciudad. La policía no pudo identificar a Garavito a partir de las descripciones de los testigos y no se emitió una orden de arresto. Garavito continuó buscando tratamiento psiquiátrico como paciente externo en varios hospitales mentales, siendo internado ocasionalmente después de intentos de autoborrado. Nuevamente, nunca reveló sus crímenes ni sus inclinaciones pedófilas a sus terapeutas. También fue arrestado y liberado en 1984 bajo sospecha de robo menor, pero fue liberado sin cargos. Pasaron 2 años antes de que Garavito tuviera el coraje suficiente para regresar a Pereira. Era una ciudad lo suficientemente grande como para que tuviera la suerte de no ser reconocido por ningún testigo anterior. A lo largo de 1986, Garavito continuó ejerciendo su oficio como vendedor ambulante y al mismo tiempo acechaba y agredía a sus víctimas. También convivió con una madre soltera llamada Graciela Zabaleta, a quien conoció al azar después de salir de un hospital psiquiátrico cerca de su casa. Garavito se acercó a ella y de inmediato sugirió que fueran novios. Aunque esta aproximación era extraña y atrevida, y la franqueza de su enfoque podría haber tenido el efecto exactamente opuesto, Graciela quedó encantada por la confianza de Garavito y lo invitó a su casa. Durante los siguientes meses, Garavito pagó las cuentas y los alimentos de Graciela con los ingresos de sus ventas ambulantes. También fue muy amable y aparentemente protector con los hijos de Graciela. La disfunción eréctil evitaba el sexo, pero al igual que con Luz y Claudia, Garavito afirmó más tarde que estaba locamente enamorado de Graciela. Su relación con ella duró más tiempo que con las otras porque Garavito se ausentaba con frecuencia de la ciudad para acechar a sus víctimas, lo que evitaba que Graciela viera a Garavito borracho con demasiada frecuencia, y Garavito trataba de mantenerse sobrio cuando estaba en su casa. Sin embargo, a principios de 1987, Graciela había visto a Garavito borracho, desquiciado y enojado demasiadas veces, y le pidió que se fuera. Garavito volvió a la carretera y comenzó a vender exclusivamente iconografía religiosa, como imágenes del Papa y varios santos. Continuó atrayendo a niños y agrediéndolos, diversificando sus tácticas al disfrazarse de sacerdote, mendigo o caminar con muletas para no despertar sospechas. Y lo peor estaba aún por venir.
Después de haberse ensañado con entre 200 y 300 víctimas en las 2 décadas comprendidas entre 1972 y 1992, Garavito afirma que comenzó a sentir una especie de apatía al llevar a cabo más agresiones sexuales. También empezó a tener dificultades para alcanzar el clímax sexual durante estas atrocidades. La emoción simplemente no era la misma que solía ser. Luego, en otoño de 1992, cuando tenía 35 años, Garavito afirma que estaba en comunión con los espíritus a través de una tabla Ouija cuando escuchó al diablo hablarle. Supuestamente, el señor oscuro le preguntó a Garavito si le gustaría servirle, a lo que Garavito respondió que sí, y Satanás supuestamente le contestó: «Entonces mata, y con muchas muertes vendrán muchas recompensas para ti». Unos días más tarde, el 1 de octubre de 1992, Garavito estaba muy intoxicado y tambaleándose por las calles de un distrito turístico al norte de la ciudad de Cartagena, en la costa caribeña. Vio a un niño sentado en la acera vendiendo dulces y cigarros. Garavito se acercó y le ofreció dinero al niño para que fuera a hacer un trabajo extraño para él. El niño rechazó la oferta. Como Garavito estaba evidentemente borracho, comenzó a volverse agresivo, acosando a la víctima. En ese momento, el niño pidió ayuda y 2 policías se acercaron. Golpearon a Garavito en la cabeza con la culata de sus pistolas y fue tan severo que lo hicieron sangrar. Luego lo arrastraron hasta la estación de policía local. Allí, Garavito sobornó a los oficiales con su reloj, un anillo y 1,000 pesos, que equivalen a solo 50 centavos en la moneda estadounidense actual, para que lo liberaran sin cargos. 3 días después, la noche del 4 de octubre de 1992, Garavito salió tambaleándose de un bar y comenzó a seguir a un muchacho de 13 llamado Juan Carlos. Garavito afirma que la luz de la luna de alguna manera lo llenó de deseos de matar y tuvo flashbacks de su infancia que lo llenaron de rabia. Garavito siguió a Juan Carlos a través de un concurrido distrito de mercados. Entró en una tienda en silencio para comprar una cuerda y un cuchillo de carnicero. Luego se acercó al adolescente y le ofreció 1,000 pesos para que hiciera una tarea rápida para él. El muchacho aceptó y siguió a Garavito hasta las vías del tren. Garavito golpeó a la víctima, le arrancó los dientes frontales, lo ató, lo sodomizó y le cortó la garganta con el cuchillo de carnicero. Posteriormente, Garavito mutiló el cuerpo de la víctima con el cuchillo y lo castró. Luego, el asesino borracho se desmayó. Garavito afirma que cuando se despertó a la mañana siguiente, comenzó a llorar al ver las manchas de sangre del niño en su ropa. El cuerpo de Juan Carlos fue descubierto 3 días después, pero debido a que era pobre y este tipo de asesinatos eran comunes, su muerte no fue considerada una alta prioridad por la policía. El 10 de octubre, Garavito se dirigió a Trujillo para pasar unos días con su hermana Esther. Garavito afirma que en ese momento estaba tratando de reprimir sus impulsos homicidas, a pesar de haber desarrollado un gusto por ello. Según una retorcida lógica, Garavito intentó controlar sus impulsos asesinos, manteniéndose constantemente borracho de brandy, pensando que no sentiría ningún impulso si permanecía tan ebrio que apenas pudiese mantenerse en pie. Por supuesto, ese nivel de intoxicación no se puede mantener durante más que unas pocas horas, y el alcohol solo exacerbó la locura de Garavito en lugar de frenarla. Garavito afirma que el 12 de octubre de 1992, mientras trabajaba en la cercana ciudad de Tuluá, vio a un niño caminar por la calle y se enfadó tanto que destrozó las cajas de madera y los recipientes de arcilla de su carrito de ventas. Unas horas después, Garavito vio al joven de 12, Juan Alejandro Peña. Garavito lo atrajo a un lugar apartado con promesas de dinero, lo ató, lo agredió sexualmente y lo mató. Con la esperanza de que el asesinato pareciera un sacrificio ritual cometido por algún tipo de culto satánico, Garavito le cortó los dedos de las manos y los pies de la víctima y luego arrojó el cuerpo al río Cauca, que casualmente tenía el apodo de Río de la Muerte debido al número de desechables que comúnmente se encontraban flotando en él. Después del asesinato de Peñaranda, el 12 de octubre de 1992,
Garavito dejó de intentar reprimir sus impulsos homicidas. Se enganchó y se dedicó a matar a tiempo completo. Literalmente desató el infierno sobre Colombia, uno que no se había visto desde los días de Pedro López. Debido a la magnitud de la violencia, la incapacidad para identificar a todas las víctimas y la propia incapacidad de Garavito para recordar las fechas precisas de todas ellas, los registros se vuelven un poco confusos en adelante. Pero según una estimación aproximada, Garavito mató entre 45 y 60 al año, es decir, 4 o 5 jóvenes al mes, con al menos uno por semana. Garavito apuntaba a los desechables y a los jóvenes de la clase campesina rural y trabajadora urbana. Debido a la sociedad colombiana de ese tiempo, solo si asesinaba a una víctima de las clases altas o medias, es que la policía le daba cierta prioridad a la investigación. Los desechables no tenían a nadie que reportara su desaparición. Los padres de los niños de clase baja sí informaban la desaparición de sus hijos, pero se hacía muy poco al respecto. Pedro López también explotó la misma situación en Colombia, Perú y Ecuador en la década de 1970. También estaba el problema de reportar la desaparición de un niño con la posibilidad de que detrás de ello estuvieran las milicias colombianas o los carteles de droga. Hacerlo invitaba a una venganza mortal. Por lo tanto, el clasismo y la inactividad de la policía, así como la pobreza y el caos absoluto de la región, fueron responsables de que tanto Garavito como López acumularan cifras de víctimas tan repugnantemente altas. Además de dirigirse a niños pobres, Garavito también tenía preferencia por los niños varones, que eran delgados y con características de desarrollo lento y rasgos inocentes. Básicamente, cuanto más jóvenes y afeminados parecían, mejor. También prefería matar a niños de ascendencia europea, especialmente si tenían ojos azules o cabello de color claro, en lugar de niños con rasgos más oscuros y o de descendencia nativa colombiana. Dicho eso, las víctimas de Garavito abarcaban todo el espectro de apariencias. En última instancia, a Garavito no le importaba mucho. Las víctimas de asesinato de Garavito tenían típicamente entre 6 y 13 años, con una excepción siendo un adolescente discapacitado de 16 que había perdido el uso de sus piernas. Garavito también asesinó a 5 adultos que fueron testigos accidentales de sus homicidios. No los torturó ni agredió sexualmente, ni mutiló sus cuerpos. Debido a que muchos jóvenes no tenían registros dentales, que ningún padre los reclamaba o que estaban demasiado descompuestos cuando se encontraron sus cuerpos, muchos jóvenes no pudieron ser identificados en ese momento. Se necesitó una elaborada reconstrucción facial y años de investigación para descubrir sus identidades, y hasta el día de hoy, 27 de las víctimas de Garavito aún no han sido identificadas. A diferencia del primer asesinato de Juan Carlos, Garavito generalmente atacaba durante el día, preferiblemente por la mañana, acercándose a las víctimas en el mercado o en las calles. También merodeaba alrededor de los patios de las escuelas por las tardes. Sus enfoques variaban. A veces parecía un vendedor ambulante, un sacerdote, un mendigo, un maestro de escuela, una persona discapacitada cojeando en muletas e incluso se disfrazaba de anciano. En resumen, Garavito se aseguraba de ganarse una reputación en la comunidad local como un trabajador de caridad amante de los niños, una fachada que lograba mantener de manera muy efectiva cuando era amable y estaba sobrio. Debido a las orejas grandes y colgantes de Garavito, los jóvenes cariñosamente le dieron el apodo de Goofy, como el personaje de Disney. El trabajo de caridad le otorgaba acceso a orfanatos y otras organizaciones benéficas para niños. Independientemente de la coartada que utilizara, Garavito inventaba una excusa para atraer a un niño a un lugar apartado, generalmente ofreciéndole trabajo por dinero. Si el joven parecía dudar en ir con él, Garavito aumentaría la cantidad ofrecida, lo cual solía convencerlos. En otras ocasiones, Garavito ofrecía dulces o regalos, e incluso ofrecía drogas a los jóvenes de la calle que eran adictos a fumar residuos de cocaína. En una ocasión, una mañana después de Halloween,
Garavito atrajo a una víctima ofreciéndole ayudarlo a encontrar los dulces que había perdido la noche anterior. Una vez que había convencido a su víctima por cualquier medio, Garavito caminaba a una distancia muy larga con el joven hasta que estuvieran demasiado cansados para resistir. Luego, Garavito atacaba. Los ataques eran repentinos, pero no rápidos, con torturas prolongadas que podían durar 1 hora. En 1993, Garavito intensificó la brutalidad de los asesinatos. Retomó las atrocidades de sus ataques previos no letales: quemar, cortar, morder. Además, Garavito comenzó a eviscerar a sus víctimas mientras aún estaban vivas en medio de la agresión sexual. Esto se convirtió en una especie de grotesca firma suya. Tal fue el destino experimentado por 8 jóvenes escolares de entre 9 y 11, a los que Garavito audazmente atrajo hacia un área apartada y ató con cuerda en el pueblo de La Victoria. Se movió de una víctima a otra, mientras los demás observaban. Después de terminar, Garavito cortaba los dedos de los pies de la víctima después de la muerte y los tomaba como trofeos, junto con sus fotos recortadas de sus tarjetas de identidad. Sin embargo, Garavito pronto desechaba los dedos por miedo a ser detectado por perros rastreadores. En su lugar, documentaría los asesinatos en un pequeño cuaderno, tomaría fotografías de los cuerpos de las víctimas, recortaría cualquier informe de prensa sobre los asesinatos y guardaría los recibos y boletos de autobús de sus viajes entre pueblos. Guardaba estos recuerdos en una bolsa de algodón negro en la casa de su hermana Esther. Después de la masacre en La Victoria, Garavito viajó 1 hora hacia el norte y utilizó el mismo modus operandi para torturar y asesinar a otras 11 víctimas en Bogotá. Esta vez las mató una por una. Luego partió hacia Tuluá y encontró más víctimas, pasando el resto de 1993 saltando entre Pereira, Quimbaya, Armenia y otras 54 ciudades y pueblos, quitándole la vida a docenas de víctimas. Al final del año, Garavito comenzó a extraer los órganos vitales de las víctimas después de la muerte y llevarlos consigo desde la escena del crimen. No los guardaba como trofeos, sino que pronto los descartaba en un segundo lugar. Debido a la rápida descomposición y la interferencia de la vida silvestre, casi nunca se encontraban las vísceras. En 1994, Garavito agregó el método de tortura de desollar la piel de las nalgas de las víctimas con una cuchilla de afeitar que sostenía entre sus dedos. El 4 de febrero, en Bogotá, Garavito atrajo a Jaime González, de 13 años, desde la Plaza Boulevard hasta un campo de caña de azúcar. Garavito ya estaba extremadamente ebrio. Acababa de ser expulsado de un bar por molestarse por la calidad de la comida. Continuó bebiendo de una botella barata de brandy una vez que llegaron al campo. Después de que Garavito asesinó a González, vio un crucifijo cercano que desencadenó su latente miedo a Dios. Garavito entró en pánico, enterró su cuchillo y rezó por absolución. Luego desenterró el cuchillo y se fue a un hotel donde caminó desnudo alrededor de la habitación durante varias horas, azotándose y recitando el Salmo 57. Sé misericordioso conmigo, oh Dios, porque mi alma confía en ti. Bajo la sombra de tus alas buscaré refugio hasta que pasen estas calamidades. Él enviará desde el cielo y me salvará del reproche de aquellos que intentan devorarme. Mi alma está entre leones y yace entre aquellos que están encendidos en fuego, incluso los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y flechas, y su lengua una espada afilada. El hecho de que Garavito haya elegido el Salmo 57 indica su narcisismo y falta de responsabilidad por sus acciones. El pasaje presenta al rey David pidiéndole a Dios que lo rescate de los males del mundo, incluyendo la difamación de otras personas. Garavito también se veía acosado por los males del mundo y suplicaba a Dios que lo rescatara, en lugar de reconocer que él mismo era el mayor mal de todos. Mientras aún estaba en Bogotá, Garavito vio a un niño de 12 años durmiendo en un autobús. Lo embriagó con brandy y llevó a su víctima, ahora intoxicada, a un barranco. Allí, Garavito le quitó la ropa a la víctima y comenzó a atarlo con una cuerda.
Cuando Garavito percibió el olor de la carne podrida, pronto descubrió que estaban junto a una fosa común, pero no una de Garavito. Esto era Colombia. Mientras Garavito se alejaba del olor, el joven aprovechó la oportunidad y agarró el cuchillo de Garavito. El joven cortó a la hombre, seccionando los tendones de la mano izquierda de Garavito, mientras él levantaba los brazos para protegerse. Sin embargo, Garavito logró dominar a la víctima y asesinarlo. El golpe mortal solía ser un corte profundo en la garganta durante el clímax. Posteriormente, Garavito castró el cadáver. Cuando se sentía particularmente enfurecido y venenoso, Garavito colocaba los genitales en la boca del cadáver. Solo se conocen 2 víctimas de cientos desde que Garavito inició su ola de matanzas en 1992, que lograron tener suerte en sus intentos de escape. Bram Fernie Bernal Álvarez era un joven que trabajaba para su padre en un negocio de peleas de gallos. Garavito se acercó a la víctima sin intentar engañarlo, sino amenazándolo de inmediato con un cuchillo. Garavito lo condujo al bosque y ató a la víctima con una cuerda. Apuñaló a Álvarez 7 veces con un destornillador durante el asalto sexual. Sin embargo, Álvarez logró liberarse de las cuerdas y escapar antes de que Garavito pudiera matarlo. En Circasia, Garavito se acercó a un joven llamado Carlos Alberto. Garavito le ofreció a la víctima 200 pesos, aproximadamente 10 centavos en la moneda actual de estadounidense, junto con algunos pequeños regalos, y lo llevó a una ladera de un cerro cubierta de árboles y apartada. Se siguió el modus operandi habitual. En un momento, Garavito le preguntó a la víctima si lo estaba disfrutando. El joven, esperando aplacar a su secuestrador, respondió que sí, por lo que Garavito dejó ir al niño sin matarlo, diciéndole: «Así es que te gusta, así me gusta, nos vemos la próxima semana». Para 1995, había suficientes cadáveres sin explicación de jóvenes apareciendo en la ciudad de Armenia, como para que la fiscalía local estableciera un equipo de investigación de 4 hombres. El equipo comenzó a solicitar informes de descubrimientos similares en toda Colombia, y cientos de informes llegaron. Sin embargo, muchos de los niños no habían sido identificados, ni se daban descripciones detalladas de sus lesiones, lo que hacía imposible relacionar los cuerpos con un solo hombre. Ese mismo año, la policía descubrió los cuerpos de 4 niños en diferentes estados de descomposición en una ladera del Valle del Cauca. Todos eran de clases bajas y tenían entre 8 y 10 años, y 2 de ellos eran primos. Todos habían desaparecido antes del mediodía, con los primos desapareciendo el mismo día y los otros 2 niños desapareciendo en diferentes días. Parecía que una vez que el asesino encontraba un lugar adecuado, atraía a futuras víctimas allí, sometiéndolas rápidamente y atándolas una vez que veían los cadáveres anteriores. La policía también encontró varias botellas vacías de brandy barato y una botella de lubricante en la escena. Esta fue una de las primeras conexiones que las autoridades hicieron con un asesino de jóvenes que acechaba la región. Todos los cuerpos mostraban signos similares de lesiones y la misma causa de muerte, un corte en la garganta. El asesino también añadía el método de tortura de insertar un cuchillo en sus recmatos. El ADN encontrado en los cuerpos indicaba que habían sido agredidos sexualmente, pero la policía no sabía si esto se había hecho antes o después de la muerte. De hecho, el modus operandi habitual de Garavito era agredir a sus víctimas mientras estaban vivas, pero a veces, cuando la víctima moría demasiado pronto, Garavito practicaba la necrofilia. En 1996, Garavito fue arrestado en la ciudad de Tunja bajo sospecha del asesinato de un joven llamado Ronald Delgado Quintero. Garavito fue identificado por el dueño de una tienda y varias trabajadoras sexuales locales que lo vieron llevar al joven lejos de un lugar concurrido del mercado. Sin embargo, la policía no tenía otras pruebas y era la palabra de Garavito contra los testigos presenciales. Después de hablar suavemente y parecer lo menos peligroso posible, Garavito logró ser liberado sin cargos. Inmediatamente modificó su apariencia y viajó 450 kilómetros al oeste de Pereira,
donde de inmediato asesinó a Jorge Ramírez, un joven de 10 años al llegar. El 8 de junio de 1996, Garavito estaba en la ciudad de Boyacá y se acercó a un grupo de jóvenes en una tienda y les compró dulces a todos. Luego logró llevarse a uno de ellos con la excusa de un trabajo extraño, y él lo siguió en su bicicleta. Los restos mutilados de la víctima fueron encontrados 5 días después. Garavito aún estaba en Boyacá en ese momento y fue identificado por los otros jóvenes. Garavito fue arrestado y durante el interrogatorio policial admitió haberle comprado dulces al joven, pero afirmó que lo dejó solo después de eso. La policía mostró un juicio deficiente y lo liberaron. 4 días después, Garavito volvió a viajar a Pereira, donde de inmediato torturó y asesinó a un joven de 13 años. Luego, a fines de junio, Garavito se mudó a Circasia. Allí se encontró con Luz Mary Campo Orozco, a quien había conocido por primera vez en 1973 y con quien había trabajado en la tienda de comestibles en 1978. Garavito dijo que siempre había amado Campo. Ahora, ella era maestra y madre soltera de un hijo de 15 años. Garavito le dijo a Campo que ya no trabajaba en tiendas de comestibles, sino que durante varios años había sido vendedor ambulante y ahora era vendedor de ambientadores para escuelas en toda Colombia. Pero, como el año escolar había terminado, Garavito se quejó de que estaba sin trabajo. Le preguntó a Campo si podía quedarse con ella y ella accedió. Garavito comenzó a vender frutas en un carrito en el mercado y le pagaba a Campo dinero a cambio de alojamiento y comida, pero su estadía no duró mucho debido a su alcoholismo. Los lugareños en Circasia comenzaron a llamarlo con el apodo de Conflicto, porque estaba frecuentemente borracho y agresivo. A finales de julio, Campo estaba ansiosa por deshacerse de él, y Garavito se mudó. En agosto de 1996, mientras estaba en Bogotá, Garavito se fracturó la pierna. No está claro si esto fue producto de una caída mientras estuvo borracho, algo común en los alcohólicos, o si fue resultado de un enfrentamiento físico con un adulto, o una lesión sufrida mientras intentaba matar a otra víctima. De cualquier manera, Garavito tuvo que usar muletas y un collarín durante el próximo mes. Pasó sus días mendigando en las calles, ya no podía trabajar ni matar a ninguna víctima. Entregaba las ganancias de su mendicidad a Campo. A mediados de septiembre, cuando Garavito se había recuperado lo suficiente, salió y compró un televisor para Campo y pagó en cuotas. 2 semanas después, en octubre, Garavito estaba borracho nuevamente y tuvo una pelea física con el hijo adolescente de Campo, porque Garavito quería ver las noticias locales mientras el chico veía otra cosa. Campo echó a Garavito de la casa y tuvo que asumir ella misma los pagos de las cuotas del televisor. 2 meses después, el día de Navidad, Campo recibió la visita de un amigo varón que le dio un regalo de Navidad. Garavito debe haber estado vigilando la casa, porque esa noche hizo una llamada telefónica borracho a Campo, diciéndole que no le gustaba que ese hombre la visitara. Campo respondió diciéndole a Garavito que tenía prohibido quedarse con ella nuevamente. A las 6 de la mañana del día siguiente, Garavito apareció en la casa de Campo a un borracho de la noche anterior, gritando amenazas e insultos obscenos. Garavito intentó estrangular a Campo, ella y su hijo huyeron y se refugiaron en la casa de su vecino. Garavito destrozó la casa de Campo y se quedó allí varias horas más tratando de que se le pasara la embriaguez. Luego, le escribió una nota de disculpa a Campo y luego se marchó. Campo nunca lo volvió a ver. Poco después, en la segunda semana de enero de 1997, Garavito asesinó a 3 víctimas, todas entre las edades de 6 y 8 años. Necesitando un nuevo lugar para quedarse, Garavito retomó su relación con Graciela Zabaleta, una madre soltera en Pereira, con quien había tenido una relación romántica en 1986. Los dos habían estado en contacto periódicamente desde entonces. Garavito la visitó a principios de 1997 y la convenció para que lo aceptara de nuevo. Él usaba el lugar como base de operaciones mientras continuaba viajando por todo el país matando a víctimas,
Por lo tanto, no lo veía con frecuencia, lo que podría explicar la relativa longevidad de su estadía con ella. Garavito también estaba activo en Pereira, por ejemplo. El 1 de octubre de 1997 asesinó a 2 niños en una terminal de autobuses. Al mes siguiente, en noviembre, la policía descubrió un sitio de desecho con 4 víctimas en un barranco en el campo en la región de Risaralda, no muy lejos de Pereira, donde Garavito tenía su base. El espeluznante descubrimiento desató una avalancha de investigaciones policiales y cobertura mediática que alarmó a Garavito. Sin embargo, la investigación se estancó por falta de sospechosos. Luego, en febrero de 1998, a 100 kilómetros al sur, la policía descubrió los cuerpos de 3 niños en una ladera justo fuera de la ciudad de Génova. Uno de ellos había sido empalado en una pica de tal manera que la punta afilada había salido por la boca de la víctima. Esto desencadenó otra ráfaga de atención mediática, alarmando de nuevo a Garavito. En los meses siguientes, siguió las noticias de otros cuerpos de víctimas que se descubrieron en varios campos y bosques a lo largo de Colombia. En julio de 1998, Graciela se cansó del comportamiento borracho y abusivo de Garavito cuando estaba en casa y le pidió amablemente que se fuera. Garavito se marchó pacíficamente, pero convenció a Graciela de que guardara otra bolsa de algodón negro en su casa. Mientras tanto, Garavito estaba convencido de que debía llevar sus actividades asesinas al extranjero por un tiempo, así que compró un pasaporte falso con el nombre de Bonifacio Marrera y voló a Ecuador. Pasó los 2 meses siguientes mendigando dinero y los lugareños lo identificaron de inmediato como extranjero debido a su marcado acento colombiano. A finales de julio, Garavito asesinó a un niño de 14 años y luego a un niño de 12 años en la ciudad de Chone, Ecuador. Luego, Garavito se trasladó a la ciudad de Santo Domingo, donde las personas presentaron quejas a las autoridades sobre su presencia en una escuela. Sorprendentemente, dado su perfil de víctima habitual, vale la pena destacar que esta era una escuela para niñas, lo que significa que Garavito se estaba diversificando o intentando modificar su patrón de asesinato, o quizás era realmente bisexual. También es posible que Garavito rondara las escuelas de niños, pero fue su presencia en la escuela de niñas la que generó alarma local. En cualquier caso, la policía de Santo Domingo montó una operación encubierta para atrapar a Garavito en el acto de abuso o secuestro. Sin embargo, Garavito debió enterarse porque huyó del país. Poco después, las autoridades ecuatorianas descubrieron el cadáver de un niño y una niña, ambos asesinados de acuerdo con el modus operandi habitual de Garavito. Es posible que la niña fuera una víctima prevista o que fuera una oportunista porque le hacía compañía al niño. Garavito afirma que desde Ecuador voló a Venezuela, donde mató a otra víctima antes de regresar a Colombia a finales de agosto. Ahora indeseado en el lugar de Graciela, Garavito comenzó a dormir regularmente a la intemperie mientras viajaba por Colombia, y luego, en noviembre de 1998, se descubrió una fosa común con 36 víctimas. Informes de otros asesinatos y fosas comunes comenzaron a llegar de todo el país. Se estableció un equipo especial nacional para coordinar la investigación. Por fin, después de años de inacción policial, la búsqueda estaba en marcha. En la mañana del 6 de febrero de 1999, Garavito asesinó a 3 niños en un campo de caña de azúcar justo fuera de la ciudad de Palmira, en Valle del Cauca. Se observó el modus operandi habitual, pero Garavito estaba mucho más borracho de lo normal. Se quitó los shorts y la ropa interior y estaba en medio de cometer un acto de necrofilia con uno de los cadáveres cuando se desmayó encima del cuerpo. Tenía un cigarro encendido en su mano izquierda y la caña de azúcar a su alrededor se incendió. Las llamas comenzaron a quemar su lado izquierdo, causándole quemaduras de segundo y tercer grado en el brazo, la pierna y el costado izquierdo. Cuando Garavito despertó, entró en pánico y huyó, abandonando sus anteojos, zapatos, ropa interior,
pantalones y algo de dinero que tenía en los bolsillos. Un auténtico tesoro de evidencia forense. También dejó atrás la botella vacía habitual de brandy barato. Garavito corrió por el campo con sus genitales expuestos, escondiéndose de la gente hasta que logró robar discretamente un par de pantalones de una cuerda para secar la ropa. Luego hizo autostop descalzo y con sus quemaduras sin tratar por 190 kilómetros hacia el norte, de Palmira a Pereira, para poner distancia entre él y la carnicería que estaba ardiendo en ese momento. Llegando al anochecer, Garavito entró tambaleándose en una farmacia local y consiguió algunos primeros auxilios básicos. Luego desapareció sin decirle al dueño de la farmacia su nombre ni lo que había sucedido. Garavito no se atrevió a ir al hospital. De vuelta en Palmira, el fuego fue apagado por un granjero local y descubrió 2 de los 3 cuerpos en el proceso. La policía encontró el tercer cuerpo al día siguiente, el 7 de febrero, junto con los objetos que Garavito había dejado atrás. Los cuerpos mostraban heridas consistentes con todas las demás víctimas encontradas en toda Colombia, cuyo número ahora había superado los 3 dígitos. El dinero encontrado en la escena se descubrió que había sido impreso y circulado en Ipiales, una ciudad a 485 kilómetros al sur de Palmira, en la frontera ecuatoriana. Esto implicaba que el asesino de las 3 víctimas en Palmira probablemente viajaba ampliamente, al igual que el asesino en serie buscado por el equipo especial nacional. Más concretamente, la información obtenida de los anteojos y los zapatos era que los anteojos tenían un lente izquierdo diseñado para una persona con un tipo específico de astigmatismo en su ojo izquierdo. Era una condición que solo ocurría en personas de entre 40 y 60 años de edad. Garavito tenía 42 años en ese momento. Las patas de los anteojos estaban dobladas hacia abajo, lo que sugiere que el usuario tenía las orejas de manera inusual. Los niños de Trujillo le habían puesto el apodo de Goofy a Garavito por esta razón. Los zapatos, por otro lado, tenían patrones habituales de desgaste en ellos. En primer lugar, no había erosión en la punta del zapato, lo que implicaba que el sospechoso tenía un pie más pequeño que el tamaño del zapato. En segundo lugar, y lo más crucial, los patrones circulares de desgaste en la parte media y el talón del zapato derecho sugerían que el sospechoso cojeaba, rotando ligeramente el pie al caminar. Efectivamente, Garavito se había roto la pierna en agosto de 1996 y había sanado mal. Además, el examen de las huellas encontradas en la escena indicaba que el sospechoso medía entre 1,63 y 1,68 metros de altura. Nuevamente, Garavito medía 1,65 metros. Esta información fue transmitida al equipo especial nacional. Se revisaron los archivos de todos los sospechosos implicados en actividades criminales desde 1989. Aparecieron 5.000 sospechosos. Los detectives descartaron de inmediato los casos que involucraban a víctimas femeninas. Todas las víctimas encontradas en Colombia eran niños y aún no habían conectado al asesino la única niña encontrada en Ecuador. Esto redujo el número de sospechosos a 1.500. Luego, los investigadores excluyeron a los sujetos menores de 40 años. Esto redujo drástica y sorprendentemente el número de sospechosos a solo 95 personas. Parece que el 70% de las atrocidades registradas en Colombia se cometieron contra niñas, y el 94% de los sospechosos registrados que atacaron a niños eran menores de 40 años. Cuando los detectives filtraron los sospechosos para el rango de altura de 1,63 y 1,68 metros, el número se redujo aún más, a 45 personas. Luego, los detectives se enfocaron en los sospechosos que habían sido implicados en delitos sexuales, en las áreas donde se encontraron la mayoría de las fosas comunes y los lugares de desecho, específicamente en el área alrededor de Bogotá y las diversas ciudades y pueblos del eje cafetero. Esto redujo la lista a 25 nombres, y Luis Garavito estaba en esa lista. Los nombres de los sospechosos se distribuyeron a las fuerzas del orden locales en toda Colombia. Uno de los investigadores en este caso fue Aldemar Durán, el principal detective en el caso de febrero de 1998, en el que 3 niños fueron asesinados en la ciudad natal de Garavito, Génova.
Durán trabajó incansablemente en el caso, sin tomarse tiempo libre y durmiendo apenas, lo que llevó a que sus colegas lo apodaran la sombra del asesino. Cuando el caso se convirtió en una investigación nacional en noviembre, Durán rápidamente relacionó las lesiones específicas de las víctimas, el tipo de cuerda y la botella de brandy barato encontrada en la escena con otros casos. Dado que Colombia no contaba con un psicólogo forense que hubiera trabajado en un caso de asesino en serie antes, Durán se puso en contacto con el FBI en Estados Unidos para obtener información sobre cómo elaborar el perfil de un asesino en serie. Luego, Durán se familiarizó con cada fragmento de información de las decenas y decenas de asesinatos en detalle íntimo y trató de ponerse en la mente del asesino. Durán sospechaba que el hombre viajaba por el país como un vagabundo, por lo que colocó agentes encubiertos en comunidades de personas sin hogar en todo Colombia, sin prestar atención a la jurisdicción. Durán comenzó a investigar a los 25 sospechosos en la lista circulada por el equipo de investigación nacional. Al investigar a Luis Garavito, descubrió que había sido arrestado en la ciudad de Tunja en 1996 bajo sospecha del asesinato de Ronald Delgado Quintero. Testigos habían visto a Garavito alejándose con la víctima, pero fue liberado debido a la falta de pruebas. Sin embargo, cuando fue arrestado, Garavito había llenado algunos documentos donde mencionaba su lugar de residencia como Trujillo, donde había pasado los últimos años de su infancia antes de ser expulsado de su hogar. Durán encontró esto interesante porque poco después se descubrieron fosas comunes en las afueras de esa ciudad. Después de hacer estos descubrimientos, Durán se enteró de que Garavito había sido arrestado por segunda vez en 1996, esa vez bajo sospecha de asesinar a una víctima en la ciudad de Boyacá, pero nuevamente fue liberado. Convencido de que Garavito era el asesino que la nación buscaba, Durán partió hacia Trujillo para ver si podía encontrar a alguien que conociera a Garavito. Mientras tanto, se estaba prestando una atención especial a la ciudad de Pereira, ya que fue el primer lugar donde la policía encontró una fosa común. Estaban realizando búsquedas casa por casa, pero no encontraron nada. Sin embargo, otro nombre de la lista de 25 sospechosos residía allí: Pedro Pablo Ramírez García. Tenía antecedentes penales relacionados con actividades pederásticas que se remontaban a 1980. Además, tenía 44 años, medía 1,63 metros y cojeaba de la pierna derecha. También era vendedor ambulante y había estado vendiendo miel en botellas viejas de brandy, el mismo tipo de brandy que se encontró en la mayoría de las escenas del crimen. Todas estas eran pruebas circunstanciales bastante convincentes. García ya era sospechoso en el asesinato de 2 víctimas en una terminal de autobuses en Pereira el 1 de octubre de 1997. Resulta que esos niños también fueron asesinados por Garavito. Luego, otro niño en Pereira identificó a García como el hombre que intentó agredirlo. Esto fue suficiente para que la policía persiguiera a García y lo metieran en una celda. Sin embargo, García negó cualquier participación en los asesinatos. No obstante, la policía estaba segura de que tenían a su hombre. Eso es hasta que Garavito mató a otras 4 víctimas en Bogotá, empleando su modus operandi habitual. La policía se preocupó por este nuevo desarrollo, pero mantuvieron a García en prisión como medida de precaución y porque las acusaciones del niño de Pereira no se habían resuelto. Mientras tanto, el detective Aldemar Durán estaba ocupado en Trujillo. Había logrado encontrar a la hermana de Garavito, Esther. Durante el interrogatorio, Esther reveló que Garavito le había dejado una bolsa negra de algodón para que la guardara. Ella la entregó a la policía. La bolsa contenía documentos, recibos, fotografías, postales y varios recuerdos de los viajes de Garavito entre 1992 y 1994. Durán también encontró una caja de cuadernos en la casa de Esther. Los cuadernos contenían una larga lista de nombres de niños. Entre los papeles, había un recibo de un giro postal dirigido a una mujer llamada Graciela Zabaleta, quien vivía en Pereira. Durán se dirigió de inmediato a Pereira, donde entrevistó a Graciela. Durante la entrevista,
Graciela entregó otra bolsa negra de algodón que contenía aún más pruebas. La bolsa contenía documentos, recibos, fotos, boletos de lotería, boletos de autobús y recortes de periódicos sobre los asesinatos. Además, encontraron fibras sintéticas de cuerdas que coincidían con las encontradas en los sitios de los asesinatos, cuchillas de afeitar con sangre, un par de botellas de lubricante que coincidían con las encontradas en muchas de las escenas del crimen. Esta evidencia era bastante contundente. La policía ahora tenía un nuevo sospechoso principal. El cargo por intento de agresión contra García había sido retirado y había sido puesto en libertad. La pregunta era, ¿dónde estaba Garavito? Ni Esther ni Graciela lo habían visto en meses. La bolsa de Graciela había llevado a la policía a la casa que Garavito estaba alquilando en Pereira, pero cuando llegaron encontraron que la propiedad había sido abandonada. Los agentes encubiertos de Durán en la comunidad de personas sin hogar tampoco habían encontrado a Garavito. Parecía como si hubiera desaparecido deliberadamente. Luego, el 22 de abril de 1999, en la ciudad de Villavicencio, Luis Garavito volvió a atacar. Ese día, Garavito había estado bebiendo durante toda la tarde con una botella de brandy. Fue entonces cuando vio a Juan Iván Sabogal, un niño de 12 años, vendiendo boletos de lotería en la calle. Garavito no perdió tiempo intentando engañar al niño. Lo amenazó de inmediato con un cuchillo. Garavito abrazó a Sabogal en un gesto falso de afecto y lo arrastró hacia un taxi. Le advirtió a Sabogal que se mantuviera en silencio o lo mataría. El taxi los llevó a las afueras de la ciudad, donde Garavito obligó a Sabogal a trepar una cerca de alambre de púas. Luego, Garavito le ordenó a Sabogal que caminara hasta llegar a una zona aislada en la cima de la colina. En ese lugar apartado, Garavito obligó a Sabogal a arrodillarse y le ató las manos con una cuerda. Durante todo el tiempo, Garavito repetía la pregunta: ¿Soy un sádico? ¿Soy un sádico? ¿Soy un sádico? Garavito insultaba a la víctima y agitaba su cuchillo frente a su rostro, riéndose ante el miedo absoluto del joven. Luego, Garavito sacó su pene y comenzó a masturbarse. Fue en ese momento que un joven, que era un vagabundo, vio a Garavito y Sabogal. Reconociendo de inmediato que el más joven estaba en peligro, el joven comenzó a lanzar piedras a Garavito. Sabogal aprovechó la oportunidad, se puso de pie y corrió en dirección al otro joven que le ayudaba. Garavito los persiguió a ambos con el cuchillo en mano, pero debido a la cojera en su pierna, los dos chicos lograron perderlo. Pasaron por una granja local y fueron vistos por una joven de 12 años. Garavito no estaba lejos y la vio, exigiéndole agresivamente que le dijera a dónde fueron los dos muchachos. La niña engañó a Garavito y señaló en dirección al bosque, donde él se perdió. Mientras tanto, el niño sin hogar y Sabogal llegaron a un taller de autos local. El joven de 16 años confió a Sabogal a un mecánico que trabajaba allí y se fue de inmediato, sin querer verse más involucrado. El mecánico llamó a la policía a las 7:15 de la noche. En ese momento, Sabogal ya había sido reportado como desaparecido y la policía llevó a su madre al taller para que lo identificara. La policía estaba llevando al niño y a su madre a la estación de policía para hacer una declaración cuando Sabogal vio a Garavito desde la ventana del auto, caminando por el costado de la carretera. Sabogal lo señaló y la policía se detuvo de inmediato y arrestó a Garavito. Sin mostrar ninguna emoción, Garavito se identificó como Bonifacio Marrera y negó tener algo que ver con el secuestro de Sabogal. La policía no le creyó y lo llevaron a la estación. Mientras se procesaba al hombre llamado Bonifacio Marrera, la policía notó que su firma era diferente en cada documento que había firmado. Durante el interrogatorio, el hombre continuó afirmando su inocencia. Debido a que el sospechoso encajaba con la descripción del asesino de Palmira, 1 metro con 65 centímetros de estatura, llevaba gafas y cojeaba de la pierna derecha, se alertó al equipo nacional de investigación. Además, el sospechoso tenía quemaduras en su lado izquierdo, lo cual podía ser consistente con las lesiones que el asesino en serie podría haber sufrido en el incendio de la caña de azúcar. El equipo nacional de investigación difundió la foto del hombre que se hacía llamar Bonifacio Marrera
entre las fuerzas del orden de todo el país. Cuando el detective Aldemar Durán vio la foto, lo identificó como Luis Alfredo Garavito, pero el hombre mismo negó esto y continuó identificándose como Marrera. Garavito fue detenido en la Tramacúa, la notoria prisión de máxima seguridad en Valledupar, por el secuestro, agresión sexual e intento de asesinato de Juan Sabogal. Mientras tanto, Durán localizó a una de las amigas platónicas de Garavito, María Umbartoro, y la convenció de visitar a Garavito en la prisión llevando un dispositivo de grabación oculto. Durante la conversación, Garavito le dijo que había escondido una bolsa negra de documentos que la esposa de otro prisionero en la Tramacúa había recogido mientras visitaba. La policía localizó a la mujer y se incautó la bolsa. Contenía más recibos, boletos de autobús y fotografías de niños. También había un pedazo de papel en la bolsa que resultó ser la lista de víctimas de Garavito para ese año. Luego, la policía organizó una cita para que Garavito se hiciera un examen ocular para confirmar que tenía astigmatismo en su ojo izquierdo, consistente con el lente de las gafas carbonizadas encontradas en el campo de caña de azúcar en Palmira. Con el fin de no levantar las sospechas de Garavito, incitándolo a hacer trampa en la prueba y distorsionar los resultados, los investigadores lograron que todos los internos de la prisión tomaran la prueba. Mientras Garavito estaba fuera de su celda, la policía ingresó y recuperó cabellos y muestras de ADN de Garavito. Ambos resultados resultaron ser una coincidencia perfecta con los cabellos y el ADN encontrados en múltiples escenas del crimen. Luego, la policía utilizó la evidencia en las bolsas negras junto con los registros policiales y fuentes independientes para compilar un historial de los movimientos de Garavito desde 1992. Fue un proceso exhaustivo que tomó semanas, pero los resultados mostraron que donde la policía tenía registro de la ubicación de Garavito, en los últimos 7 años, hubo asesinatos en el mismo lugar. Todo esto tomó desde finales de abril hasta principios de julio de 1999. Fue entonces cuando la policía decidió confrontar a Garavito con la evidencia para obtener una confesión. El 2 de julio, Garavito fue sometido a 9 horas de interrogatorio. Negó todo, incluyendo el hecho de que era Garavito, así que la policía llevó a Aldemar Durán, la sombra del asesino, quien conocía el caso de Garavito en detalle íntimo y trató de entender la psicología del asesino. Durán se sentó con Garavito durante 18 horas de interrogatorio, repasando cada trozo de información y cada pieza de evidencia, reconstruyendo las escenas de docenas de asesinatos en detalle espeluznante. En resumen, Durán obligó a Garavito a revivir los asesinatos, lo que tuvo un impacto profundo en él, despertando ira e incluso vergüenza. Posteriormente, Garavito se derrumbó en lágrimas y comenzó a gritar repetidamente, ¿por qué? ¿Por qué?, a todo pulmón. En las primeras horas del 4 de julio, Garavito comenzó a confesar el asesinato de docenas de niños en Colombia entre 1992 y 1999, proporcionando fechas y ubicaciones. El número de asesinatos que admitió durante su confesión inicial alcanzó un total de 140, pero ese no es el número total, ni de lejos. A pesar de años de inacción policial y desorganización, fue un inteligente trabajo policial el que llevó a Garavito ante la justicia. Gran parte del crédito pertenece al trabajo de Aldemar Durán por identificarlo y obtener su confesión, pero también hubo un astuto trabajo policial realizado por otros, como los analistas forenses que reunieron la evidencia dejada en el campo de caña de azúcar en Palmira. El equipo de investigación nacional que se coordinó efectivamente con las fuerzas del orden locales e importó expertos y tecnologías de vanguardia de Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos y Rusia para hacer el trabajo. Pero aquí es donde el sistema de justicia comenzó a fallarle a los padres y madres afligidos de Colombia. Luis Garavito fue a juicio en 2001, acusado de matar a 172 niños, de los cuales fue condenado por 138. Ninguno de estos números se acerca al total que ahora sospechamos. Garavito
fue condenado a 1.853 años y 9 días en prisión. Como se mencionó al principio, debido a una restricción constitucional, los prisioneros colombianos solo pueden cumplir un máximo de 40 años de estas sentencias. Además, debido al hecho de que Garavito confesó y continúa cooperando con las autoridades en la localización de más cuerpos, y al hecho de que Garavito sigue manteniendo un buen comportamiento mientras está en prisión, su sentencia se redujo solo a 22 años. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que Garavito recibió aproximadamente 2 meses de prisión por la agresión sexual, tortura y asesinato de cada uno de los 138 niños por los que fue condenado, y aproximadamente 3 semanas de prisión por cada uno de los niños que se estima que Garavito mató realmente. Y si añadimos a la ecuación el número estimado de víctimas que Garavito agredió sexualmente y torturó pero no mató entre 1972 y 1992, Garavito recibió aproximadamente 10 días en prisión por cada una de sus víctimas. Lo que significan 22 años de prisión es que Garavito está previsto para ser liberado en 2024, a la edad de 67 años. Actualmente tiene un cáncer de ojo avanzado para el cual está recibiendo quimioterapia, y aunque es probable que esto lo mate, es poco probable que ocurra en los meses antes de su liberación. Por lo tanto, es responsabilidad de las autoridades colombianas anular la recompensa por su buen comportamiento y la asistencia que le brindó a la policía, o encontrar una razón de salud mental o de seguridad pública para mantener a Garavito en prisión. Pero la capacidad y la voluntad de la Fiscalía General de Colombia y los tribunales relevantes para hacerlo está abierta a especulación. Si Garavito es liberado, dice que quiere formar una familia, quiere convertirse en predicador religioso y quiere entrar en la política para trabajar con niños maltratados. Es probable que, si es liberado, Garavito esté bajo un intenso escrutinio policial y público. Pero aquí está el problema con tener a un sádico sexual psicópata mentalmente enfermo, y una palabra que comienza con P y termina con ofilia, causando estragos. Todo lo que se necesita es un desliz de vigilancia o un incidente instigador, y podría haber otra víctima o una serie de víctimas dejadas atrás en su estela. La posibilidad final es que Garavito encuentre el destino de Pedro López, quien desapareció solo unos meses después de su liberación. Y al igual que en el caso de Pedro López, esa desaparición probablemente no será causada por la fuga del asesino, ya que hombres como Garavito y López no pueden dejar de matar y dejarían un rastro de cuerpos donde quiera que fueran. Más bien sería alguien en Colombia tomando la ley en sus propias manos y deshaciéndose del cuerpo del asesino, donde nadie jamás lo encontrará. El tipo de justicia vigilante que prevalece siempre que el Estado de Derecho falla. Y el Estado de Derecho definitivamente le ha fallado al pueblo de Colombia, incluidos esos cientos de niños que sufrieron y murieron a manos de un monstruo. Un hombre de maldad incalculable que puede que pronto quede libre y que hasta el día de hoy todavía cree que tiene derecho a pasar por las puertas del cielo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,